Sean bienvenidos a este webinar, Cuidados de Enfermería en el Paciente Crítico con Ventilación Mecánica. Vamos a abordar los puntos más importantes para la atención del paciente crítico. Recordemos que, bueno, este es un tema bastante amplio y vamos a abordar lo más importante. Todo es importante, pero lo más específico. Bien, hablemos de los cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es una terapia intensiva o una unidad de cuidados intensivos? Bueno, pues es un área de atención médica especializada. Aquí en la terapia intensiva, bueno, pues se recomienda, o uno de los criterios de ingreso, es que las personas o los pacientes tengan posibilidad de recuperación. Ese es uno de los criterios que actualmente se utiliza más, o serían lo ideal, que tengan posibilidad de recuperarse. Estos pacientes, bueno, requieren medidas especializadas de soporte multiorgánico, y bueno, que se esté administrada o que esté realizada por profesionistas especializados. La terapia intensiva, bueno, pues su mortalidad ronda entre el 40% hasta el 40%, y bueno, si algún sistema falla, ya sea del mismo personal, sea equipos, sean técnicas, aumenta un 20% la mortalidad, ¿sí? Y si la persona tiene comorbilidades, puede aumentar hasta un 40%. Entonces, bueno, pues si empezamos a tener errores o se tienen errores, la mortalidad irá incrementando en las personas. ¿De qué depende la supervivencia de un paciente? Bueno, es de múltiples factores, ¿sí? Uno es la calidad de la atención médica, la calidad que nosotros como personal de salud brindamos al paciente, la misma respuesta del paciente a los procedimientos. Recordemos que, bueno, todos respondemos de forma diferente, tanto a las enfermedades, tanto a los medicamentos. Entonces va a depender no solo de nuestra atención, también de cómo el paciente es su respuesta, ¿sí? Los fármacos, medicamentos, y aquí influye mucho qué disponibilidad o qué tanta disponibilidad tienes de medicamentos, porque a veces requieres cierto medicamento, pero si no lo tienes, bueno, ahí empiezan los problemas y empieza a fallar el sistema, como habíamos dicho, ¿sí? Entonces, eso va incrementando la mortalidad de las personas. Y la gravedad de la enfermedad, muchas veces, y es algo que incrementa bastante la mortalidad en los cuidados intensivos o en las unidades de cuidados intensivos, es que llevan a los pacientes ya muy graves. Entonces, pues muchas veces los llevan a morir, ¿no? Por eso se implementa que tengan posibilidad de supervivencia. Entonces, es lo ideal. Y bueno, las condiciones previas del paciente. Muchas veces los pacientes no tienen un estado de salud adecuado desde casa, ¿no? Llegan muchas veces en agudo o se complican, y bueno, eso influye demasiado. El diario oficial de la Federación en el 2017 sacó una estadística donde nos menciona que una persona o un día de terapia intensiva en México está alrededor de 34,000 pesos. Entonces, un día en terapia intensiva no es nada barata. Por eso se debe o se recomienda que, bueno, pues se administren bien los recursos, que se utilicen los recursos de forma adecuada. No, dicen menos es más. Bien, en la atención en la unidad de los cuidados intensivos, pues es importante el uso de protocolos y guías para el cuidado, para las intervenciones, y eso ha demostrado mejorar la seguridad y eficacia de los cuidados. ¿Sí? Las guías de práctica clínica, como el nombre lo dice, nos van a ir guiando, nos van a ir diciendo qué realizar. Y estas guías siempre son realizadas con evidencia científica. Entonces, pues lo ideal es que las utilizáramos. Y aún con las guías de práctica clínica, con protocolos, la variación de la práctica, bueno, pues sí persiste, ¿sí? Sí se ve alterada, aún teniendo la evidencia clara, ¿no? Y eso pasa mucho en las instituciones donde pues se encuentran viciadas, ¿no? No sé si ustedes hayan escuchado que dicen, es que esto siempre se ha hecho así, o nosotros lo hacemos así. Realmente eso ya debe de irse evitando, y por eso se crearon las guías, para encaminarnos hacia qué vamos a hacer, qué objetivos vamos a tener y qué debemos realizar, siempre basado en evidencia. Y si no se llevan a cabo bien esas prácticas, bueno, va a tener repercusión el paciente. En la unidad de cuidados intensivos, bueno, como les mencionaba, se busca implementar protocolos
que engloben los aspectos mínimos indispensables, o sea, lo mínimo que una persona se le debe realizar para una atención de buena calidad. Y esto es con la finalidad de garantizar la calidad de la atención, ¿sí? A veces nosotros buscamos irnos hacia lo muy especializado y nos olvidamos de lo básico. Siempre les he dicho, pues no hay que irse a lo especializado sin primero dominar lo básico. Entonces, en la atención al paciente crítico debemos de partir desde lo básico para posteriormente irnos hacia lo avanzado. Si nosotros no dominamos lo básico, difícilmente podremos ir hacia lo avanzado. Por eso se han creado guías de práctica clínica donde nos mencionan lo básico. Bien, y aquí sí me gustaría escucharlos. En las intervenciones del paciente en estado crítico, ¿ustedes en qué seguían o cómo seguían? Si ustedes tienen un paciente en estado crítico con ventilación mecánica, ¿cuál es su guía o ustedes cómo abordan a un paciente para darle intervenciones? Me gustaría escucharlos, no sé si quieran participar, pues pueden levantar la mano y le damos la palabra. ¿Cuál es su guía realmente? ¿Ustedes cómo se guían? ¿Sí? Si es que tienen ya experiencia con el paciente crítico o van a tener, ¿cómo es ustedes el proceso para dar intervenciones? ¿Cuál es su prioridad o cuáles son sus intervenciones prioritarias al paciente en estado crítico? Básicamente, al menos se supone que está todo protocolizado en las guías de práctica clínica, pero muchas veces, dadas las carencias de las instituciones en las que trabajamos, pues no todo se puede llevar a la par, y al menos yo en lo particular comienzo de lo neurológico, que sería básicamente las pupilas, y la sincronía del paciente, partiendo obviamente inicialmente del estado hemodinámico del paciente, estado hemodinámico, neurológico, y relación paciente-ventilador, que esté en asincronías o asincronía o sincronía, y pues ver el contexto, el hábitus exterior del paciente. Okay, Sara, muchas gracias. Sara nos menciona de que desde lo neurológico, posteriormente habla hemodinámico, los demás cómo son sus intervenciones o su proceso para valorar a su paciente. Nos escuchamos, ¿no? Aquí no se trata de juzgar nada, lo importante es que veamos la diversidad de nuestras intervenciones, ¿sí? Y realmente a lo mejor unos tienen otra visión, otros tienen, otras personas otros criterios, entonces esa es la idea para ver cómo es que se aborda de forma general el paciente crítico. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros regularmente, o bueno, yo lo valoro a mi paciente, primero la manera ventilatoria, posteriormente hemodinámico, después neurológicamente y al finalizar lo que ya es la valoración física. Y ya de ahí pues van partiendo las intervenciones propias de cada aparato y sistema. Ok, usted valora por sistemas y aparatos. Muy bien, Sonia. Sí. ¿Alguien más? Y ahora, ¿cuáles serían los cuidados mínimos indispensables en un paciente crítico? ¿Cuáles serían los básicos o cuáles serían sus cuidados prioritarios para un paciente crítico con ventilación mecánica? ¿Cuáles serían realmente los cuidados básicos o que ustedes consideren básicos y mínimos indispensables para un paciente en estado crítico? Pueden decirme dos si quieren, dos, tres. Neurólogo, pues básicamente la reactividad pupilar, así está con anisocoria, midiasis, miosis, de ventilatorio, pues lo básico que el tubo esté en el centímetro 23, 22, dependiendo de la nota médica de inicio quien intubó al paciente, la presión del neumotaponamiento se supone que es de 20 milímetros de mercurio, de milímetros de mercurio, que no esté acodado, la TAM o la PAM arriba de 60 milímetros de mercurio, y pues en cuestión de parámetros ventilatorios que el paciente en base a lo programado tenga tanto una relación más o menos parecida en el volumen tidal como en el volumen exhalado. Y oximetría, pues básico, eso es lo que le podría yo contestar.
Bien, bueno, si nos ponemos a analizar, todos tenemos diferentes formas de monitorizar, de valorar a nuestro paciente. Nos acaban de mencionar por aparatos y sistemas, otros cefalocaudal, otro por sistemas más específicos, bueno, valoración neurológica, hemodinámica. Y esas, si se dan cuenta, realmente no tenemos algo como estandarizado, que digamos todo, empezamos con esto, esto y esto. Siempre tenemos algo diferente. Y eso mismo lo vio el doctor Jean-Louis Vincent. En el 2005, él publicó un artículo titulado, o traducido al español, se llama Dale a tus pacientes un abrazo rápido al menos una vez al día, proponiendo una mnemotecnia que se llama FAST-WHO. Precisamente, o la finalidad de este doctor era estandarizar el cuidado. Ya sabemos que se debe de individualizar, pero hay cuidados que se pueden estandarizar en el paciente crítico. Y él crea esta mnemotecnia en el 2005. La mnemotecnia, bueno, nos habla de 7 aspectos esenciales, básicos, mínimos, indispensables para el cuidado general del paciente crítico, ¿sí? La primera, bueno, es alimentación, analgesia, sedación, tromboprofilaxis, posición y elevación de la cabecera o de la cabeza, prevención de úlceras por estrés o de estrés y control de glucosa. Esta es ya en el original en inglés, por si se la regreso un poquito para que lo puedan copiar si es que están tomando apuntes. Y estos 7 aspectos nos hablan de lo mínimo que se le debe de realizar a un paciente en estado crítico. Recordemos que para irnos hacia lo especializado, debemos dominar primero lo básico. Si realizamos lo básico, ya podremos irnos hacia lo avanzado. Sí es importante todo lo que ustedes mencionan, pero recuerden que siempre hay una base y si no realizamos esa base, difícilmente podremos irnos hacia otros lados, ¿vale? Esta es la original en inglés, Fast Hook. Y vamos a ir abordando letra por letra, ¿sí? Y aquí vamos a ir complementando cuidados más específicos. Siempre es importante tener una base. ¿Cuál es la ventaja de Fast Hook? Bueno, pues que es principalmente de bajo costo. Recordemos que la unidad de terapia intensiva son caras y no todas las instituciones tienen los recursos. Hay hospitales que son más limitados que otros, hablando de recursos tanto humanos como económicos. Entonces, el Fast Hook ha tomado mucho auge porque es un método de bajo costo, es seguro, es eficaz, simple y bueno, termina siendo rentable. Otra ventaja que tiene es que no se limita a ningún grupo específico de pacientes, es decir, no se limita a pacientes COVID, no se limita a pacientes neurocríticos, ¿sí? Entonces, realmente es muy amplio el uso, no limita a ningún grupo específico, ¿sí? Aplica a todos los que ingresan a la UCI. Y lleva, bueno, pues los principios éticos y se encuentra centrado en el paciente, que es lo que nosotros buscamos. Es una gran ventaja Fast Hook. Bueno, nos ayuda a orientar la toma de decisiones clínicas correctas. Esta mnemotecnia nos va a ayudar o nos va a poner objetivos para la atención. Y eso, bueno, se va a traducir en decisiones clínicas. Bien, empezamos con alimentación. Bueno, pues los pacientes deben ser alimentados por vía oral o enteral dentro de las 48 horas de ingreso a la UCI. La malnutrición complica la situación del paciente crítico y empeora su pronóstico. Recordemos que los pacientes en estado crítico se mantienen o ingresan a un estado que se llama hipercatabólico, es decir, que consumen mucha energía y también la producen. Entonces, si no se le alimenta al paciente o no se le da esa energía, va a tener complicaciones, va a empezar a perder masa muscular y bueno, termina en complicación, ¿sí? Aumenta la incidencia de infecciones, retrasa la curación de heridas, aumenta la estadía hospitalaria y bueno, en consecuencia, la mortalidad. Una buena alimentación, bien, nos da como tal o no tenemos beneficios, que es el mantenimiento de la barrera intestinal, ¿sí?
estimulación de las funciones de las vellosidades intestinales, reduce el hilio paralítico, hay disminución de estrés oxidativo, menor riesgo de translocación bacteriana, que al final eso termina también, bueno, pues en neumonías o en infecciones más severas, ¿sí? Y mejora la respuesta inmune y mantenimiento de la masa magra. Entonces, la alimentación es importante para la recuperación de la persona, ¿sí? Nos ayuda, tiene bastantes beneficios. Se recomienda que el aporte calórico sea de 25 a 30 kilocalorías kilogramo por día. Esto es estándar, es lo que se recomienda. Recordemos que, bueno, pues debe de llevarse un seguimiento para ver cuál es el déficit y cuál es el aporte ideal. Aquí, bueno, nos apoyamos pues, en todo un equipo multidisciplinario para poder realizar, pero debemos estar pendientes de que tenga un aporte calórico adecuado y que se esté alimentando. Y el problema no es solo que se dé alimentación. Muchas personas, muchos pacientes, una vez que ingresan a la UCI, ya vienen con problemas de desnutrición. Entonces, eso repercute más todavía, los complica. Y si nosotros no hacemos énfasis en la alimentación, bueno, pues el paciente se irá complicando y aumentará la mortalidad. No todos los pacientes llegan en buen estado hablando de la parte nutricional. Y eso demerita mucho en su recuperación. ¿Qué vías de elección? Bueno, recordemos que tenemos que empezar desde lo básico, vía oral. Si no tolera vía oral o no se puede por vía oral, vía enteral, ¿sí? El último que debemos considerar es la vía parenteral. Recordemos que no puedes irte a lo parenteral cuando ni siquiera te has ido a lo básico, a lo oral enteral, ¿vale? Y bueno, el tipo de nutrición será acorde a la severidad del cuadro y a la situación clínica del paciente. Hay veces donde, bueno, el paciente no tolera la vía oral o por su estado hemodinámico no se le puede iniciar nutrición, pero siempre se recomienda que se nutra al paciente, ¿vale? Dentro de las 24 a 48 horas de su ingreso a la UCI. La A, que es analgesia, bueno, pues los pacientes deben tener una evaluación y documentar esa evaluación al menos cada 6 horas, ¿sí? Un turno dura aproximadamente 8 horas, bueno, al menos una vez durante el turno. Lo ideal es que fuera al menos al inicio y al final para ver cómo es que evolucionó pues, el paciente o cómo se ha mantenido esa analgesia, si tiene síntomas de dolor, ¿vale? Un adecuado alivio del dolor debe formar parte integral de una buena atención, ¿sí? No podemos tener un paciente con dolor. En sí, la estancia de un hospital o la estancia hospitalaria es complicado y todavía le agregamos dolor, bueno, se vuelve pues todavía más complicado, ¿no? Entonces, los pacientes no solo sienten dolor, aún así que estén críticos, que estén intubados con sedación, las personas sienten dolor. Como tal, no solo de la enfermedad, también a los procedimientos. Los que tengan la experiencia de tener un paciente con ventilación mecánica se darán o se habrán dado cuenta que a la hora de realizar procedimientos genera dolor, ¿sí? Aspiración de secreciones, si colocan o hacen alguna técnica invasiva. Es importante mantener la analgesia, ¿vale? Porque los pacientes, el hecho de que se encuentren sedados, no significa que no sufran dolor o que no tengan dolor. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues lo mismo, desde lo básico al avanzado, pues las terapias para el dolor incluyen AINES, paracetamol y opioides. ¿Cuáles son los más utilizados en áreas críticas? Bueno, opioides, ¿sí? Asociados o complementándose con otro grupo de analgésicos, pueden ser AINES, para el manejo de dolor moderado a severo. ¿Cómo nos guiamos? Bueno, tenemos una escala que nos propone la Organización Mundial de la Salud, que es escala analgésica, y nos maneja 3 escalones, ¿sí? El primer escalón es no opioides. ¿Qué fármacos hay? Bueno, en general, AINES, paracetamol, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco. Si con esos fármacos el dolor no disminuye, nos vamos hacia el segundo escalón, que son opioides débiles más no opioides. ¿Cuáles son? Bueno, tramadol, petidina, pentazocina y, bueno, coadyuvantes, puede ser AINES. Si con opioides débiles y no opioides
el dolor persiste, tenemos un tercer escalón que nos habla o nos menciona opioides potentes, clásicos, más no opioides. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos morfina, buprenorfina, oxicodona, fentanilo y, bueno, coadyuvantes. Puede ser tramador, puede ser AINES, ¿vale? Entonces, esa es la escala que nos propone. Y lo mismo, si una persona tiene dolor, no necesariamente tienes que iniciar con fentanil, ¿sí? Cuando a veces el paracetamol o el milagroso paracetamol es suficiente. Entonces, recuerden que siempre debemos empezar desde lo básico. No podemos irnos a lo avanzado sin primero realizar lo básico. Para eso, bueno, nos ayuda la escala analgésica de la OMS. 3 escalones. Y bueno, ¿cómo valoramos el dolor en un paciente crítico? Porque en un paciente no crítico, bueno, tenemos diferentes escalas, ¿sí? La escala EVA, la escala como tal de expresión, pero en el paciente crítico tenemos una escala que se llama BPS. Esta escala está diseñada para paciente en estado crítico, ¿sí? ¿Y qué nos valora? Nos valora básicamente 3 puntos. El primero es expresión facial y nos da un puntaje del 1 al 4. Y en la expresión facial simplemente es valorar, aunque es una escala subjetiva porque es lo que nosotros estamos apreciando, es de gran ayuda para saber si la persona que se encuentra en estado crítico o bajo sedación tiene dolor. En expresión facial, bueno, en el número 1 tenemos si se encuentra relajada, la expresión facial relajada. Número 2, parcialmente tensa. Número 3, totalmente tensa. Y 4, haciendo muecas, ¿vale? En el segundo rubro, nos habla de movimiento de los miembros superiores. Lo mismo en 1, relajado. En el número 2, parcialmente flexionados. Número 3, totalmente flexionados. Y 4, contraídos, ¿sí? Eso de los miembros superiores. Y ustedes, los que hayan tenido experiencia en el paciente crítico, notarán que muchas veces el paciente se mantiene contraído o flexionado. ¿Por qué? Porque refieren dolor. Cuando tú le realizas técnicas y empiezan a moverse, están refiriendo dolor. Entonces, siempre es importante valorar el dolor y brindar la analgesia. El tercer rubro, bueno, ventilación mecánica. En el número 1, tolerando movimientos. Número 2, tosiendo, pero tolerando durante la mayor parte del tiempo. Recordemos que, bueno, el tener una cánula endotraqueal también estimula el reflejo tusígeno. Entonces, tose, pero lo tolera. El número 3 ya lucha contra el ventilador, ¿sí? Ya empieza el ventilador a luchar o la persona empieza a ya no tener sincronías con el ventilador, ¿sí? Y bueno, en el número 4, imposibilidad de controlar el ventilador. Totalmente ya hay una disociación. Bien, ¿cómo vamos a saber si el paciente tiene dolor? Bueno, solamente hay que sumar esos puntos. Si tiene mayor de 6, bueno, refiere o hay presencia de dolor. Mayor de 7 es un dolor inaceptable o un dolor muy severo. ¿Cuál es el objetivo? Tener menor de 6, ¿sí? Nuestro objetivo en el paciente crítico, hablando de dolor, es menor a 6 en la escala BPS. Ese debe ser nuestro objetivo y lo debemos de evaluar al menos cada 6 horas. O así es como se nos recomienda. Cada 6 horas, al menos. ¿Y cómo se coloca? Bueno, BPS se coloca como tal el nombre y el número. ¿Cómo vamos a determinar cuando tiene dolor la persona? Bueno, si tiene un BPS mayor a 6. Si tiene 7 o de 6 en adelante, ya después de 7 es un dolor inaceptable. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, menor a 6 para tener una adecuada analgesia. Bien, uno de los grandes mitos es creer que pues, los pacientes que tienen sedación o que están sedados no experimentan dolor. Ya se les había mencionado. El hecho de que estén con sedación no significa que no tengan dolor. ¿Cuál es el problema a veces de las instituciones? Que solo tienen sedación, no hay analgesia. Realmente fentanil, tramadol, pues se vuelven muy escasos o hay muy pocos y no se les da analgesia adecuada a nuestro paciente. Entonces siempre hay que buscar disminuir el dolor, que no tengan dolor. Bien, eso es en analgesia. En sedación,
Lo mismo, el paciente debe estar evaluado y documentado al menos cada 6 horas. Y lo que les decía, primero hay que calmar el dolor y luego sedar. El hecho de que tenga sedación o esté sedado no significa que no sufra dolor. La sedación nos va a ayudar en que, bueno, pues va a facilitar que el paciente se encuentre cómodo, que no tenga estrés, va a permitir un adecuado acople con la ventilación mecánica, ¿sí? Que, bueno, si el paciente tiene problemas respiratorios, la ventilación mecánica es importante que se acople con la persona para, bueno, que funcione el tratamiento y también evitar daño o injuria pulmonar. Bien. La sedación debemos manejarlo por metas, ¿sí? Y eso se ha convertido en un estándar en el manejo del paciente crítico. Ya no es como antes que decíamos, bien sedado para que funcione. No, actualmente ya se ha modificado eso y tenemos metas que ahorita las voy a abordar. Una sedación adecuada nos permite obtener un nivel de interacción, bueno, pues adecuada, correcta con el ventilador. Sí va a poder funcionar la ventilación mecánica también, de que nos va a aliviar la ansiedad del paciente, ¿sí? Favorece como tal el sueño, conservando el ciclo vigilia-sueño. Aquí cabe mencionar también que, bueno, en los pacientes hay que tratar de poner el ambiente lo más fisiológico posible, es decir, si se encuentra de noche, apagarle todas las luces, a modo de que se mantenga el ciclo fisiológico. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces cursamos toda la noche con la luz prendida y, bueno, la persona empieza al verse alterado ese ciclo vigilia-sueño. Por eso se recomienda que el paciente se le genere un ambiente adecuado. Si en su unidad hospitalaria hay como tal, no se pueden apagar las luces, bueno, les recomiendo que le coloquen, en este caso, bueno, lo más sencillo son gasas en los ojos para tratar de disminuir la entrada de luz y pueda mantenerse esa arquitectura del sueño. O si tienen dispositivos que sean mejores, pues excelente, ¿sí? Entonces siempre hay que favorecer el ciclo vigilia-sueño, porque esto va a evitar que el paciente curse con delirio, que es lo que vamos a abordar más adelante. Y bueno, una sedación adecuada nos va a disminuir la frecuencia de eventos inesperados, como cuáles, pues el que todos siempre tememos, ¿no? La extubación no programada de esa persona, ¿sí? Que se retire dispositivos invasivos. Y yo creo que es algo que a todos o alguna vez les ha sucedido, que el paciente se extuba, el paciente se retira algún dispositivo. Entonces, la sedación nos ayuda también para evitar esos problemas, ¿sí? O esos eventos inesperados. Bien, se tenía la creencia de que entre más sedado era mejor, pero se ha comprobado que no es así. De hecho, complica más a la persona. Y son riesgos que, bueno, son potencialmente evitables, como cuáles. Bueno, la hipotensión, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, el propofol, pues nos genera hipotensión y muchas veces tenemos la infusión muy elevada y eso es lo que genera hipotensión. ¿Qué pasa? Decimos, ponle norepinefrina, pásale una carga, pero realmente lo único que hay que hacer es bajar la sedación, ¿sí? No hay que tener a las personas, a los pacientes, con sedación profunda. Nos trae problemas gastrointestinales, se predispone más a neumonías asociadas a la ventilación mecánica, nos propicia más al delirio. Una sedación profunda es un factor de riesgo para delirio y también, bueno, para más, al verse disminuida digamos que la dependencia, si así lo mencionamos, de los músculos, pues va a haber debilidad. Recuerden que los músculos se atrofian y eso se traduce en más días de ventilación mecánica. Entonces, lo ideal no es sedación profunda, al contrario, ya genera muchos o genera daño o pone más grave al paciente. La sedación va a depender mucho de sus instituciones, realmente cuál es el fármaco que tienen disponible y siempre hay que buscar el que, si no me recuerdo, el ideal de Ramsay es de -3 a -4. Ahorita vamos a abordar la escala de Ramsay, de RAS y sus valores. Ahí, bueno, el Ramsay, yo creo que hay una confusión, no se maneja en negativos, pero ahorita lo aclaramos. Les mencionaba de la sedación. Bueno, los más comunes, pues benzodiazepinas, midazolam, tenemos propofol, en algunas instituciones hay ketamina, Precedex o dexmedetomidina. Va a depender mucho de cuál ustedes
tengan disponible, ¿sí? Si, por ejemplo, tienen un paciente con inestabilidad hemodinámica, no se recomienda propofol. ¿Por qué? Porque el propofol va a perpetuar o va a aumentar esa inestabilidad hemodinámica. Se prefiere midazolam. Bueno, y si no hay midazolam, pues tendría que valorarse realmente si es conveniente o no utilizar ese fármaco. Cada uno se debe adaptar al paciente, dependiendo del estado clínico y los recursos, porque desafortunadamente en nuestro país, en México, no tenemos los recursos que es necesarios. A veces, o al menos en la institución donde yo me encuentro, nos ha pasado de que a veces no hay sedación. Y aunque tú quieras brindar sedación, no tienes. Entonces, bueno, ahí sería adaptar a la patología del paciente, ¿vale? ¿Qué tienes disponible? Pero si están en una institución donde cuentan con todos los recursos, normalmente en las instituciones privadas sucede más eso, bueno, pues pueden escoger el que sea más conveniente para esa persona. Bien, ahora sí entramos a las escalas. Actualmente, y también depende mucho de las instituciones, se utiliza RASS, que es la escala, bueno, de sedación y agitación de Rigmond. Es una de las más comunes junto con la de Ramsay. Bien, ¿en qué consiste? Nos habla la de RASS en dos rubros, positivos y negativos. En positivos habla de la escala de agitación, que es del número 1 hasta el 4, y negativos nos habla de la sedación. Empecemos de la agitación. Más 4 es combativo, es ansioso, violento. Más 3 es muy agitado, intenta quitarse el tubo, catéteres, ¿sí? El 2 es agitado, movimientos frecuentes, empieza a luchar con el ventilador, hay asincronías con el ventilador. 1, ansioso, inquieto, pero sin conducta violenta, ¿vale? El 0 es como lo neutro, alerta y tranquilo. Y ahora del lado negativo, que es de sedación, -1, adormilado, despierta con la voz, ojos abiertos más de 10 segundos. -2, sedación ligera, despierta con la voz o es reactivo a estímulo verbal, y abierto, pues no más de 10 segundos, ¿ok? El -3, sedación moderada, se mueve, sí, abre los ojos, pero no dirige la mirada, es decir, sí responde a estímulos, pero no responde o no dirige la mirada, se mantiene fijo. -4, sedación profunda, no responde a la voz, abre los estímulos dolorosos, a los estímulos físicos. Y -5 es totalmente una sedación muy profunda, no hay respuesta a estímulos ni físicos ni verbales, es decir, tú al paciente le generas un estímulo doloroso, estímulo verbal, y no responde absolutamente en nada. Y la escala del Ramsay, que no es ya la que más utiliza, pero también se puede utilizar y en algunas instituciones se sigue utilizando, nos maneja del 1 al 6 y también una escala de sedación y agitación de la persona o del paciente. En el número 1 es despierto, ansioso y agitado, no descansa. En el número 2, despierto, cooperador, orientado y tranquilo. Número 3, dormido con respuesta a órdenes, es decir, ya responde al estímulo verbal. El número 4, lo mismo, responde a estímulo de luz, sonido, verbales, pero es leve. El 5 es dormido con solo respuesta al dolor. Y 6, completamente sedado, es decir, no responde a ningún estímulo. Realmente no varía mucho. La ventaja de RASS es que es más amplio y puedes estadificar más, o es un poco más específico en tanto la sedación como en la agitación, pero cualquiera de los dos se puede utilizar. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. Ya hablamos de las escalas de sedación. Yo creo que es algo que o la mayoría o yo considero que se conoce, pero ¿cuál es el nivel de sedación adecuado? Ya hablamos que en RASS es hasta -6, y perdón, -5, y en Ramsay +6. Pero ¿cuál es el nivel de sedación adecuado? Realmente, ¿cuál es nuestra meta en sedación para el paciente en estado crítico actualmente? Porque al principio era sedoanalgesia, sedación analgesia. Actualmente ya se está utilizando analgesia sedación. Ya abordamos que la sedación profunda, lejos de mejorar, tiene complicaciones o genera más complicaciones en el paciente en estado crítico. Y aquí yo les pregunto, ¿cuál es el nivel de sedación adecuado? Porque pues sí, estamos de acuerdo que se debe tener sedado al paciente, no con sedación profunda,
Pero bueno, entonces, ¿cuál es la sedación ideal? Porque hablar de que solo que se mantenga sedado termina siendo ambiguo. Recuerden que nosotros nos manejamos con metas y objetivos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo recomendado por las guías para un nivel de sedación adecuado? Opino que si lo que buscamos es preservar también la actividad neurológica del paciente, lo ideal sería un -4, donde el paciente tolere la ventilación mecánica, tolere los procedimientos, pero siempre preocupándonos también del estado neurológico. Como lo comenta, entre más alta es la sedación, puede haber un mayor riesgo de dañarlo neurológicamente. Perdón, sería -3. -3 nos dice Lore. -3 perdón, de -3 a -4 sería lo ideal. Moderada y prolongada, donde toleren los procedimientos. Gracias, Lorena. La en el chat nos comenta Luz Dayana. Ok, bien. Entonces, -3 a -4, Lorena. Nos dice Luz Dayana en el chat de RAS de entre 0 y -2. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Cómo es que valora su estado de sedación? ¿O cómo lo estadifica? Tenemos las escalas, afortunadamente podemos estadificar el nivel de sedación. Ya nos mencionó Lorena que es de -3 o para ella su criterio es -3, -4, sedación moderada a profunda, y Luz Dayana de RAS de 0, que es como tal, pues paciente, una persona alerta y tranquila, a -2 hasta sedación ligera. ¿Alguien más que guste aportar o todo eso, esos parámetros los manejan o se basan en? Pero considero que lo ideal sería un -1, -2, porque si estamos manejando una analgesia adecuada, sería lo ideal. El paciente estaría tranquilo y despierto y cooperaría cualquier procedimiento. Bien, sería -1, -2. Muchas gracias, Beatriz. Ahorita vamos a abordar cuál es el que nos recomiendan las guías. Nos menciona Lorena Hernández, en el hospital que trabajo utilizan la escala RAS de -5 para paciente crítico. Bien. Sedación muy profunda. Bueno, ahora ya pues vimos que la sedación profunda es más dañina o causa más daño que realmente beneficio. Y esa era una creencia que se tenía antiguamente, entre más sedado, mejor. Pero ahora la evidencia científica nos dice que no es lo correcto, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones. Bien, las guías nos recomiendan que tengamos a la persona en un RAS de -2 a -3, como dice Edgar Hernández. Eso es lo que nos mencionan actualmente, ¿sí? Que se tenga o como meta. Recordemos que les dije que las metas en la sedación, pues ese era lo estándar actualmente. ¿Y cuál es esa meta? Bueno, tener a la persona en un RAS de -2 a -3. Esa es nuestra meta en la sedación, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues recordando las imágenes anteriores, es tenerlo con una sedación ligera a sedación moderada, como mencionó uno de sus compañeras, que bueno, pues lo mantienes cooperador, lo mantienes como tal, pues no tan con tanta sedación y se pueden realizar bastantes técnicas y eso pues bueno mejora su estancia y su recuperación. Puso Edgar Hernández, -3, disminuir el problema a nivel de diafragma, lo que les mencionaba, el hecho de que esté con sedación muy profunda, los músculos respiratorios, bueno, se ven atrofiados y eso se traduce en más días de ventilación mecánica, más complicaciones para extubar a la persona. Entonces, lo ideal es analgesia, sedación, ya no pseudoanalgesia, ¿vale? ¿Cuál es nuestra meta en el paciente crítico? Con ventilación mecánica, -2 a -3. RAS y un Ramsay, ¿cuál sería el equivalente? Bueno, 3, 4, ¿vale? Entonces, esas son las metas que nos mencionan las guías, o en este caso, FastHook, ¿vale? ¿Qué vamos a obtener de beneficio con esta meta? Bueno, pues la realización de pruebas de ventilación espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Por neurológicas, ¿vale? Y eso va a reducir el tiempo de ventilación mecánica. La sedación insuficiente como la excesiva tienen un impacto negativo en el paciente. Tanto es malo como excedernos, como es malo
sea insuficiente. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Hay más riesgo de que se extube, de que se retire dispositivos invasivos, incluso que tenga más dolor, porque el paciente está reactivo a ansiedad. Entonces, lo ideal o el equilibrio es entre -2 a -3 de RAS y 3 a 4 de Ramsay, ¿vale? Y bueno, pues siempre es importante, recordemos como en menos es más, pues tener una sedación -2 a -3 con la menos dosis de sedantes, ¿vale? Para tener a los pacientes despiertos y cooperadores, ¿vale? Entonces, ese es el equilibrio. Va a depender mucho también de la persona. Si a veces se encuentra muy exaltado, bueno, pues se buscaría o se debería considerar aumentar un poco más la sedación. Pero realmente está exaltado porque no tiene una buena sedación o porque tiene dolor, ¿sí? Recordemos que antes de sedar hay que calmar el dolor o evitar el dolor. Entonces, bueno, pues siempre es importante valorar a nuestro paciente. Y FASTHU nos va a ayudar a esa serie de pasos, ¿vale? Si nosotros lo realizamos en cada vez que vemos a un paciente crítico, vamos a poder tener una guía estandarizada para dar atención al paciente o dar intervenciones. Bien, eso es en la parte de sedación. En la T, que es profilaxis profilaxis del tromboembolismo, nos menciona que todos los pacientes deben recibir profilaxis para prevenir trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Si no se le dan medidas antitrombóticas, también como se les conoce, tendremos una incidencia de entre el 13 al 31% de cuadros sintomáticos o asintomáticos de trombosis venosa profunda. Es decir, de 10 personas, de 1 a 3 van a tener un cuadro, ya sea sintomático o asintomático, de trombosis. Entonces, pues sí es bastante elevada si no se le da medidas antitrombóticas, ¿vale? Un paciente en estado crítico, bueno, pues no tiene tanta movilidad, ¿sí? Aquí, bueno, debemos de apoyarnos de fisioterapia cuando se tiene. Muchas veces no hay fisioterapeutas en las instituciones y hay que evitar eso, ¿vale? Los trombos. Tenemos dos medidas antitrombóticas, principalmente mecánicas y farmacológicas. En las mecánicas hay dispositivos diferentes. En general o en resumen son dos: las medias de compresión y las medias de compresión alterna, que vienen o le llaman también, bueno, son medias neumáticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor? Bueno, realmente las dos son buenas. Hay quienes, pues, hay más tecnología en las medias neumáticas. Estas causan una compresión de 35 a 40 milímetros de mercurio por 10 segundos cada minuto. ¿Qué va a estimular? Bueno, como si se hiciera una contracción fisiológica cuando un paciente camina. Entonces, eso va a ayudar a disminuir la éstasis venosa. Recordemos que en pulmonar hay una triada que se llama triada, que se escribe de Virchow o Virchow, que nos habla de éstasis venosa, daño endotelial y alteraciones en la coagulación. Entonces, aquí una persona, bueno, tiene éstasis venosa y esas medias neumáticas nos va a ayudar a que se genere lo más fisiológico posible para que mejore esa circulación. Y bueno, también al mejorar la circulación estimula la fibrinólisis y disminuye el riesgo de trombos. Lo reduce hasta un 68%, ¿sí? En pacientes ortopédicos y un 62% en pacientes con enfermedad de origen médico, es decir, de origen no quirúrgico, ¿vale? Recuerden que los pacientes que no solo los pacientes quirúrgicos hacen trombosis, también los no quirúrgicos. Y es importante que se lleven a cabo estas medidas. Tenemos desde las más avanzadas, las medias de compresión, o si no, algo tan sencillo como un vendaje, ¿sí? ¿Cuál es el vendaje que se recomienda? El vendaje circular, como el nombre lo dice, para
la circulación. Entonces, son las medidas mecánicas que se tienen, digamos que disponibles. Habrá con más tecnología, pero esas son las más comunes. Ya dependerá de su institución qué recursos tiene, cuál aplicar. Pero es importante que se le lleve medidas profilácticas para el tromboembolismo. Tenemos las mecánicas que son las, digamos que las más disponibles o las que más tenemos a la mano. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, que estas medidas no implican riesgo de sangrado, ¿sí? Porque al final las medidas farmacológicas existe un grado de riesgo de sangrado, ¿vaya? De que la persona pues sufra una hemorragia. Y se puede utilizar de forma concomitante con anticoagulantes. Entonces se pueden combinar y se ha demostrado que mejoran todavía más, ¿sí? La prevención del tromboembolismo. Es una gran ventaja de lo mecánico. Si no tienes fármacos, puedes utilizar medidas mecánicas, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja de las medidas mecánicas? Bueno, que su efectividad está limitada con pacientes que tienen un riesgo alto o muy alto de trombosis venosa profunda. Esa es una de sus desventajas. Específicamente en este grupo de personas, bueno, la sola profilaxis mecánica se ve limitada, ya requiere, bueno, pues una profilaxis farmacológica. Entonces, es como la única limitación, pero en general son más los beneficios, ¿vale? ¿Cómo se recomienda? Bueno, la guía nos dice que en pacientes de alto riesgo de sangrado, ¿sí? O como complemento de las medidas. Entonces, es de bajo costo. Obviamente hay tecnología y hay unas que son más caras, pero en sí son de bajo costo estas medidas. Y la tromboprofilaxis farmacológica se recomienda en pacientes con alto riesgo de trombosis sin sangrado activo. Recuerden que una contraindicación o sí una contraindicación de profilaxis farmacológica es el sangrado. Si la persona tiene sangrado o riesgo elevado de sangrado, no se debe administrar y enfocarnos a las medidas mecánicas. Entonces, ¿qué fármacos tenemos? Bueno, las heparinas, las se ha comprobado que tienen mayor efectividad. Bueno, heparina como tal no fraccionada, enoxaparina, y heparina convencional, ¿sí? Entonces, bueno, la heparina convencional, una de las contraindicaciones es cuando hay daño renal, porque por ahí es su eliminación. Entonces, se puede utilizar enoxaparina, pero las dos son útiles. H, en la elevación de cabecera, bueno, pues los pacientes idealmente se deben mantener con una elevación de la cabeza entre 30 a 45 grados, es decir, en posición semi-Fowler. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha comprobado que esta posición nos ayuda bastante para prevenir neumonías asociadas a ventilación mecánica, también evitar broncoaspiración o reflujo gastroesofágico, y ayuda bastante en pacientes neurocríticos. ¿Por qué? Si tienes un paciente neurocrítico y lo mantienes en supino, ¿qué sucede? Aumenta la presión intracraneal. Y si el paciente tiene hipertensión intracraneal o tiene edema, va a complicarse y va a tener mayor, va a aumentar su mortalidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las medidas que nos ayudan al prevención de neumonías asociada a la ventilación, junto, bueno, recordemos que aspiración de secreciones, y aquí es importante no aspirar por rutina, ¿sí? El paciente crítico se debe de valorar, ¿sí? Debemos de auscultar, perder ese miedo para auscultar a la persona y valorar si realmente necesita o no la aspiración, ¿vale? Y aquí quiero hacer una pregunta, realmente, bueno, ya vamos a valorar, a aspirar al paciente, pero ¿realmente está aspirando de forma correcta a sus pacientes? Y les lanzo esta pregunta. ¿Cuánto tiempo debe durar la técnica? ¿Y cuánta es la presión, que es donde más errores se ha visto? ¿Cuánto es la presión negativa ideal o de rango seguro para aspirar a un paciente? No sé quién me lo quiera decir.
Porque aspirar, pues todos aspiramos, pero realmente llevamos la presión negativa, le hacemos el tiempo, nos tardamos el tiempo que nos recomiendan las guías, o solo aspiramos para ver qué sale. Entonces, no sé si alguien quiera participar, lo puede anotar en el chat, de preferencia si lo quiere verbalizar, estaría mucho mejor. Bueno, la presión aproximada del aspirador para poder realizar la aspiración y secreciones es desde 120 a 150 milímetros de mercurio para evitar dañar pues toda la mucosa. Ok, Giselle, de 120 hasta 150, presión que positiva, positiva, negativa. ¿Positiva? Nos menciona Giselle que es presión positiva para aspirar a un paciente. ¿Alguien quiere aportar algo más o quiere complementar lo de Giselle? ¿Todos están de acuerdo? Edgar Hernández menciona en el chat que 15 segundos y de 80 a 120 milímetros de mercurio. No menciona si positiva o negativa, pero no sé si alguien más quiere aportar y ahorita abordamos. Muchas gracias, Giselle. Hola, ¿puedo opinar? Sí, Hola. claro. Bueno, yo sabía que eran 10 segundos por abordaje, no más de 3 y que no debería de superar de 120 milímetros de mercurio y es presión negativa porque al ser presión positiva, tú le estarías administrando a tu paciente el mismo número dice, una presión agregada a la viaria más de la que ya tiene. Ok, Sara, muchas gracias. Bien. La técnica o las guías nos mencionan que es de alrededor de 10 a 15 segundos. ¿Cuántas veces es? Pues nos dice que las veces que sean necesarias. Por eso ustedes deben de valorar al paciente. Muchas veces no tiene secreciones, no se aspira y no significa que hagas una mala práctica, porque lo estás valorando. Ajá. Pero si tiene demasiadas secreciones, las dice claro, las veces que sean necesarias. ¿Cuánto es de presión? Y efectivamente es presión negativa. Y la guía nos dice que menos 80 hasta menos 120 milímetros de mercurio. Es un rango seguro. ¿Para qué? Para que no se genere injuria pulmonar y también se puedan aspirar las secreciones que llegara a tener o que tenga nuestro paciente, ¿vale? Eso es importante. Otro cuidado para la prevención de las neumonías, el aseo bucal. Y esto ha entrado un poco en controversia. ¿Por qué? Porque decimos con clorexidina es lo mejor. Y sí, efectivamente se ha comprobado que la clorexidina disminuye el riesgo de neumonías asociadas al ventilador, a la ventilación mecánica. Pero salió también un artículo donde menciona que la clorexidina predispone a resistencia bacteriana. Entonces, ahí es un poco controversial, porque hay quienes dicen, no, es lo mejor, hay otros que dicen, pues es que genera resistencia bacteriana. Entonces, sí se recomienda, pero bueno, ya no es como al 100%. Actualmente nos dicen la bibliografía que con el cepillado dental, con pasta dental es suficiente. También hay que valorar las mucosas, por ejemplo. Si tiene una mucosa lesionada, no se recomienda que se haga un aseo con clorexidina. ¿Por qué? Porque va a generar todavía más lesión. Entonces deben valorar. Y bueno, si no tienen clorexidina, con cepillado normal, convencional, es suficiente, ¿vale? Entonces, es otra de nuestras intervenciones. Lo mismo que el neumobalón, ¿sí? ¿Cuánto debe de tenerse inflado el neumobalón? Bueno, las guías nos dicen que entre 15 a 20 milímetros de mercurio y de 20 hasta 25, 30 centímetros de agua, ¿sale? Entonces, esas son las intervenciones en el paciente con ventilación mecánica que, bueno, debemos de evaluar y realizar. Bueno, en instituciones donde yo estoy, casi todos mis pacientes están pronados y como usted lo indica, nos indican que hacer el aseo con clorexidina. Sin embargo, en una posición prono es muy complicado, la verdad, hacerlo. ¿Cómo se podría, pues, ayudar al paciente a, pues, sí, a cepillar los dientes? No sé. Bueno, en el paciente prono, de hecho, bueno, en un paciente no se recomienda 30 a 45 grados de elevación. En ellos se recomienda una posición Trendelenburg y una inclinación de 10 grados. ¿Para qué? Bueno, para evitar esto que estamos mencionando. En el aseo bucal, bueno, aquí hay que valorar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de pueden utilizar? A lo mejor ya no viene como tal en las guías, pero si se te complica, puedes utilizar, por ejemplo,
ejemplo, bueno, puedes realizarlo, pues con mucho cuidado. Realmente, a lo mejor no vas a hacer una limpieza completa, lo ideal es que se realizara, pero pues siempre trata de hacer un aseo, ¿sí? Ya en este caso sería valorar, en todo caso, ponerte en la vía aérea del paciente para poder realizar, pero pues tendrías que ver cómo se encuentra el paciente. Lo ideal es que se realizara, pero si tú crees que no se puede realizar, bueno, pues lo más que se pueda. Hola, bueno, les voy a compartir lo que nosotros acá hacemos. Agradecería mucho nos corrigieran si es que hacemos algo mal. Nosotros en los pacientes pronados de COVID, sugerimos o hacemos la aspiración, la nasofaringe, y el aseo oral lo hacemos entre 2 personas para que una gire la cabeza. Obviamente ponemos el pañal debajo. Y ahora sí que a jeringazos, es de manera como que muy burda o muy rutinaria, pero pues a nosotros nos ha servido hasta cierto punto, porque hay pacientes que sí definitivamente son muy, muy difíciles de manejar, de girarles la cabeza, pero pues bueno, o sea, en la aspiración nasofaringe, pues sí vemos que se extrae bastante del posible lago faríngeo que se forma en la garganta. Mira, nos menciona Sara que entre 2 personas y ministran la clorhexidina. ¿Cuál es el riesgo que se ve en estas técnicas? Que se generan microaspiraciones. Entonces, es bueno, pero pues al final también existe un riesgo y aquí hay que valorar el riesgo-beneficio. Recuerden que nuestros pacientes siempre hay que valorar riesgo-beneficio. Una técnica, yo lo considero que, bueno, es funcional, tiene su riesgo. Es mejor que no hacerle nada. Yo les recomiendo desde mi criterio es que lo realicen. A lo mejor si no se puede hacer como en una persona supinada o supina o en semifowler, pero que sí se realice lo más que ustedes puedan realizar, ¿sí? Si ustedes consideran que el riesgo es muy elevado, que es más el riesgo que el beneficio, bueno, pues no se realiza, ¿sí? Todo es de acuerdo a nuestro paciente y cómo lo valoremos. El hecho de que no lo realicen por su valoración tampoco es que están haciendo una mala práctica. Por ejemplo, en el hospital hay veces que no contamos con clorhexidina y los pacientes no tienen tampoco pasta dental. He visto que en algunos casos ocupan bicarbonato de sodio. ¿Qué tan viable es ocuparlo o cuáles serían el sustituto de? Bueno, el bicarbonato no se recomienda, o al menos las guías no nos recomiendan el bicarbonato a menos de que tenga un proceso, como se utilice como colutorio, ¿sí? Pero como tal, para un aseo bucal no lo recomienda. Pues aquí sería valorar, digo, pues tratar de que se consiga una pasta dental, porque tampoco está indicado, al menos la bibliografía no menciona que otras formas o otro tipo de material para realizar el aseo bucal, clorhexidina y pasta dental. Ya sería cuestión de valorar de conseguir una, a lo mejor pues pedírselo a su familiar. Yo creo que una pasta de dientes pues es pues fácil de conseguir, siempre en beneficio del paciente. Técnicamente o idealmente tendríamos que tener todo, pero bueno, pues pudiera ser esa una opción. Yo no les recomiendo otra cosa que no sea clorhexidina y pasta dental. Al menos, no sé si alguien tenga información distinta, es lo que nos mencionan las guías. Clorhexidina y pasta dental. Entonces, pues ahí sería cuestión de ver cómo se consigue alguna de las dos. Pero con bicarbonato no lo recomiendan las guías, a menos que sea forma de colutorio. Pero bueno, eso es para otra cosa. Entonces, me gustaría participar, licenciado Ramírez. Efectivamente, lo que comentan hay que valorar más el riesgo-beneficio. Desgraciadamente, en muchos hospitales que a veces visitamos, nos llama mucho la atención ese comentario que hacen, que utilizan el bicarbonato de sodio. Efectivamente, únicamente como colutorio. Aquí el punto esencial es que muchas veces cuando se llega a realizar el ocupar el bicarbonato de sodio en un aseo oral, recordemos que hay microaspiraciones, desgraciadamente, en el sellado del neumobalón, del tubo endotraqueal, y pese a que sea un aseo oral, muchas veces hay microfiltraciones y eso cambia el pH y eso provoca ligeras quemaduras también, alteración del pH a nivel de la mucosa traqueal. Esa es una. Y dos, otro grave error
que en algunos hospitales nos ha tocado ver, es que hacen la instilación en el tubo endotraqueal de bicarbonato de sodio, algo que, bueno, o sea, no se puede hacer, no es lo ideal, por lo que menciono, ¿no? La lesión a la mucosa traqueal. Entonces, efectivamente, como lo dicen, sí hay que considerar un aseo oral, pero en este caso, por la posición en decúbito prono que puede estar el paciente, hay que valorar el riesgo-beneficio. Muchas veces sí se puede utilizar o se puede realizar con la ayuda de 2 personas. Hay que ver también la complexión del paciente, el cuello muchas veces es muy corto, no nos permite girar adecuadamente la cabeza del paciente o aperturar la arcada dentaria o la boca, mejor dicho, para poder hacer un aseo adecuado. Entonces, resumiendo, pues sí, bicarbonato de sodio como elección para un aseo oral, no, ni tampoco como instilación al tubo endotraqueal de los pacientes. Y repito, pues valorar lo que necesita el paciente. Si es valorar el riesgo-beneficio. ¿Qué me interesa más? ¿Que siga pronado y que siga con una adecuada ventilación? ¿O que yo pueda poner en riesgo incluso a veces hasta que el tubo se pueda desplazar, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos con esas problemáticas y se generan dudas, pero bueno, siempre hay que tratar de apegarnos a lo que nos mencionan las guías, lo acabo de decir hace rato, pues vienen basadas en evidencia científica y para eso están diseñadas, para mejorar la calidad y seguridad de la atención. Recordamos que bueno, se pueden adaptar de acuerdo a lo que tengamos en ese momento, pero siempre hay que pegarnos a lo que nos mencionan las guías, para eso se diseñaron. Bien, en la siguiente de Fast Hook, bueno, ya en la G, control de glicemia, ¿sí? La hiperglicemia es muy frecuente en los pacientes críticos, ajá, y bueno, la hiperglicemia se ve asociada o se encuentra asociada a una elevación de la mortalidad. Y otra pregunta que yo les tengo, ¿cuál es la glicemia ideal en el paciente crítico? ¿Es lo mismo que en un paciente no crítico o tienen otros parámetros? ¿Ustedes cómo valoran la glicemia en los pacientes críticos con ventilación mecánica? ¿Manejan el mismo parámetro o manejan distintos? Bueno, en la institución donde yo estoy, se tiene como meta, digamos, tener una glicemia entre de 140 miligramos sobre decilitro. Muchas gracias. Sí, igual veo que comentaban en el chat 140, 180 y efectivamente el parámetro o el rango adecuado que se recomienda en el paciente crítico es 140. Tienen un estado hiperglicémico por el de las catecolaminas, también el mismo estrés en el que se encuentran, ¿sí? Ellos demandan más energía, pues se encuentran en un estado hipercatabólico y aumenta la glicemia. También tener un control estricto de la glicemia está asociado a hipoglucemia y al final también termina siendo contradictorio. Entonces se debe manejar un rango, las guías te dicen menos de 180, ¿sí? La mayoría de las bibliografías te dicen 140 a 180 es un margen seguro. ¿Por qué? Porque después de 180 hay mayores complicaciones y también si te vas al otro extremo hay complicaciones, como cuáles puede haber arritmias, convulsiones, daño cerebral. Es más daño la hipoglucemia, ¿sí? Si los te vas a hipoglucemia se genera más daño, ¿sí? El daño cerebral y, bueno, generación de arritmias. Entonces, pues siempre hay que estar valorando. No tan estricto, pero tenemos ese margen, ¿sí? Para no caer en el otro extremo, en la hipoglucemia. Muy bien, muchas gracias por aportar. Y bueno, después de ese es Fast Hook. Actualmente se agregó VIP, que son 3 siglas más que complementan Fast Hook, que también lo que les mencionaba, es para todos los pacientes, no hay una población específica y bueno, también se busca en beneficio de la persona, su recuperación. Y la B es régimen intestinal, ¿sí? Es importante valorar a nuestros pacientes, pues sus evacuaciones, ¿sí? Muchos pacientes cursan con estreñimiento y se ha asociado, o al menos en los pacientes que se encuentran estreñidos, tienen mayor complicaciones para extubarse o tardan más en extubarse que los no estreñidos. Entonces siempre hay que valorar que nuestros pacientes
evacúen, para evitar complicaciones. ¿Qué escala tenemos? Bueno, tenemos Bristol, entonces es importante valorar las evacuaciones de nuestros pacientes. La otra es I, que es evaluación de catéteres o de nuestros dispositivos invasivos. Y aquí no solo es evaluar, bueno, maestro, ¿o iban a comentarlo? Maestro, disculpe por interrumpirlo, pero aquí en lo del régimen intestinal, yo sí agradecería que me dijeran de qué maneras se pudiera una terapia, alguna manera mecánica para promover la evacuación intestinal en el paciente sedado, dado que pues tienden a hacer mucho el hilio paralítico y la verdad yo desde el año pasado que estoy en COVID, y todos los pacientes que se intuban y que están sedados, es muy raro que evacúen paciente y nosotros los movemos, les hacemos un poco de masaje no muy profundo en el abdomen para ver si logramos aumentar el peristaltismo, pero definitivamente, y me acuerdo por lo que estaba usted diciendo ahorita de que se dificulta la separación del ventilador, ¿no? Pero si ustedes tienen o saben algo, la verdad se los agradecería mucho. ¿Qué técnicas, y es otra pregunta, qué técnicas ustedes utilizan en sus instituciones para mejorar la motilidad intestinal? Tenemos técnicas mecánicas y tenemos también farmacológicas, ¿vale? Y lo abordamos, pero ¿ustedes qué técnicas utilizan? Y ahorita ya les comento las que nos describen las guías. No sé si alguien quiera aportar. Bueno, a nosotros farmacológicas solamente me he fijado que agregan la metoclopramida para la motilidad intestinal, situación que la verdad yo nunca he visto que funcione mucho. Y la otra pues es la del masaje en el abdomen en dirección a las manecillas alrededor, no de manera tan profunda, y es todo lo que nosotros hemos hecho. Ok, masaje y metoclopramida, que la metoclopramida también es un procinético. Bueno, nosotros llegamos a aumentar lo que es la alimentación continua, en lo que es una bomba, y también dado caso se utiliza lo que son semnócidos y el aumento de los líquidos. Una adecuada hidratación, ¿sí? Procinéticos. ¿Qué procinéticos ustedes o qué procinéticos hay? Bueno, está metoclopramida, está cisaprida, cinitaprida. Eso va a depender, lo que les decía, de sus instituciones con cuál tengan cenócidos, pero sí las guías nos mencionan, hay que hidratar bien al paciente, porque una de las causas de estreñimiento, pues es deshidratación. Entonces, hidratar bien al paciente. Si hay hipomotilidad, bueno, un procinético o un fármaco que mejore la motilidad intestinal para que pueda generarse una evacuación. ¿Sí? Eso es, y aparte también estimular de forma mecánica. Otra cosa que nos menciona, pues el tipo de alimentación, ¿sí? Ver qué alimentación tiene o aumentarle, por ejemplo, en fibra, que tenga más líquidos para poner o mejorar las condiciones y pueda evacuar, ¿vale? Entonces, al menos eso es lo que nos comentan, los que nos mencionan las guías. Lo que les mencionaba, los dispositivos invasivos, nos habla como tal de catéteres, y aquí les comentaba, no solo es verificar, o sí es importante, bueno, que esté permeable, que, bueno, cuando se realizó la curación, cómo se encuentra, pero aquí nos menciona valorar realmente la necesidad de los mismos. Recordemos que es un dispositivo invasivo, y no solo hablamos de catéter venoso central, tenemos líneas arteriales, catéter de flotación, catéter Swan-Ganz. Entonces, todos los dispositivos invasivos debemos valorar, aparte de que estén funcionales, de que se encuentren, bueno, que se les realicen sus curaciones y se mantengan en tiempo, digamos que o en el tiempo en el que se pueden utilizar, ¿sí? Evaluar diariamente la necesidad de estos mismos. O sea, realmente necesitamos un catéter central o el paciente realmente sigue necesitando el catéter central, sigue necesitando una línea arterial, sigue necesitando una sonda vesical. Es lo que nos menciona, siempre valorar el uso de los mismos. Si ya se considera que no se utiliza, retirar para evitar infecciones, ¿sí? Y en el siguiente rubro de las infecciones, pues nos habla de los antibióticos. Hay que desescalarlos. ¿Cuál es el principal problema que se
ha estado viendo en estos tiempos, pues la resistencia bacteriana, ¿sí? Es importante, bueno, los antibióticos retirar ya una vez que se tengan, bueno, pues los resultados realmente si la bacteria es sensible a tal antibiótico, dejárselo y si no, retirárselo, ver si realmente ha tenido evolución, bueno, pues ir desescalando, ¿sí? Siempre basándonos, bueno, pues con paraclínicos para tener una adecuada desescalada. ¿Ajá? Y evitar el desarrollo de resistencia. Si realmente no lo necesita, no se lo coloque, no hay que evitar colocárselo. Por lo que decía, se genera resistencia y después se convierten pues, en más se convierte más complicado, se vuelve más complicado la atención la atención de las infecciones, ¿no? Con los antibióticos. Y bueno, ya después de hablar de FAST-CoV-BID, van a decir, bueno, ¿y esto realmente funciona o no? Se realizó un estudio que evalúa, eso fue en el Rubén Leñero y en el Hospital General La Villa, fue en el 2019, se realizó un estudio donde evaluaba pues realmente la funcionalidad de FAST-CoV-BID. Y vean, esta estadística nos menciona que en la F, la alimentación, solo se realizó un 42%. En analgesia, 93% de los pacientes, que fueron 128 los que se tomaron en cuenta. ¿Sí? La sedación, solo el 46%, bueno, se llevó a cabo esta intervención. Tromboprofilaxis, 81%, ¿sí? La elevación de la cabeza, 70%. Las úlceras por estrés, 95%, y 54% glicemia. Entonces, en conclusión, ¿funciona o no? Sí funciona, sí disminuye el riesgo de mortalidad cuando se cumplen al menos 3 variables. Alimentación, sedación y tromboprofilaxis fueron las que más se utilizaron. Y bueno, dependiendo el contexto, el cómo se encuentre sus pacientes, como van a modificar o van a dar la elección al tratamiento e intervenciones, pero esto nos va a dar la base para poder dar intervenciones más especializadas. Tenemos que irnos siempre, empezar desde lo básico. No podemos, si un paciente tiene hipoxia, por decir, no nos vamos a ir directo a intubar, vamos a ir desde lo básico hasta llegar a la intubación, así con todo. No se pueden ir a lo avanzado sin empezar desde lo básico y está comprobado que si realizas lo básico, el paciente mejorará, pero ni siquiera estamos realizando lo básico, ¿sí? Entonces, hay que empezar a enfocarnos en realizar lo mínimo, indispensable, y posteriormente, ahora sí, por ejemplo, ya hicimos prevención de neumonías, bien, vamos a ver la ventilación, ya hicimos lo básico, ahora sí hablaremos de ventilación, por ejemplo, protectora, en qué modalidad se encuentra, cuánto es, cómo están los parámetros, realmente está funcionando la ventilación, pero si no empezamos con lo básico, no podremos irnos hacia lo avanzado, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación, empiecen a realizar lo básico. Una vez que realicen lo básico, todo lo demás se hará mucho más sencillo. No podemos correr sin antes caminar. ¿Cada cuánto es ideal checar la glucosa en un paciente crítico? Bueno, va a depender también si tiene infusión va a depender mucho también del estado. Si tiene una infusión de insulina, las guías nos recomiendan que sea cada hora, ¿sí? Al menos en cada hora, mínimo cada hora. Y en un paciente que no tiene infusión, pues va a depender si sus comorbilidades, si tiene diabetes, si tiene como tal un historial que no tengan control adecuado de glicemia, se valorará si se hace, por ejemplo, cada 8 horas o por turno, o si se va acortando el tiempo, pero va a depender también de los resultados de sus glicemias. Bien, y bueno, hay una campaña que se llama UCI con H, que es la humanización de los cuidados intensivos. Algo que se ha notado, que se ha visto en estos últimos tiempos es que se ha ido perdiendo la humanización. El paciente, aunque se encuentre en estado crítico, sedado, sin dolor, es un humano, es una persona y debemos de cuidar su integridad, debemos de tratarlo con humanismo, ¿sí?
No por el hecho de que esté sedado significa que podamos hacer lo que se quiera con él. Entonces, siempre hay que tener ese humanismo y, bueno, pues el respetar mucho a la persona, ¿vale? No porque se encuentre en estado crítico y se encuentre sedado, no significa que podemos pues, maltratarla. Entonces, siempre es importante humanizar nuestros cuidados. En estos tiempos, realmente cualquiera de nosotros podemos terminar en una UCI, más con la pandemia. Ya vimos que ni a veces la juventud, ni el hecho de que se encuentres delgado, te puede, digamos que, evitar que termines en una UCI. Entonces, pues siempre hay que dar cuidados, brindar atención a nuestros pacientes como quisiéramos que nos los dieran a nosotros. Entonces, eso es complementar lo que se vio hoy. Y bueno, pues esa es la bibliografía que se consultó, y pues les agradezco su tiempo, su atención. Si alguien tiene dudas, quiere comentar algo más, bueno, lo podemos hacer. Pues no me resta más que decirle gracias al licenciado Ramírez por tan excelente charla que nos acaba de impartir, y también darles las gracias a ustedes que nos eligieron para tener este webinar. Les mandamos un saludo fraternal desde México, desde Ciudad de México, desde Teotihuacán, Estado de México, y pues nosotros estamos a sus órdenes. El profesor Ramírez es parte importante, esencial en Grupo Integra Salud, se encarga del área de RCP y de otras tantas cosas, otros tantos temas. Les mandamos muchos saludos. Profesor Ramírez, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera comentar para cerrar nuestro curso? Bueno, pues les agradezco su tiempo, pues espero que haya sido enriquecedor. El conocimiento del paciente crítico es muy amplio, entonces pues hay que ir abarcando un poco más, como les mencionaba, sin olvidar lo básico. Entonces, pues capacítense y pues siempre pensando en mejora de nuestros pacientes, porque al final para eso nos formamos, ¿no? Para dar atención a nuestros pacientes y la mejor calidad de los cuidados. Entonces, pues te agradezco y bueno, siempre vean por los pacientes.